Vitarte, buenos días. Buen día y lluvioso. Vale. Que ya era hora, que ya era hora. Bueno, será por tu pueblo, porque por este ha Sí, por aquí, insinuado un pelín, pero por porque aquí no. está lloviendo. Llovió ayer y sigue lloviendo hoy y bueno, no se van a llenar los pantanos porque están en el 17, o sea que imagínate de media el 17%, pero bueno, algo Bueno, es algo. Por lo menos nos limpiará el ambiente alguna cosa. bueno, pues vamos a ver, después de la información meteorológica, que es Sí, importante para empezar este programa, y podemos dar la deportiva ahora si quieres y no al final. eso después. Vale. Amá, sesión parlamentaria de infarto. Se vivió ayer en el Congreso de los Diputados, en este caso por delegación en el Senado, y vamos que lo vas a contar, pero algunas de las predicciones se cumplieron, otras no, de una manera un tanto rocambolesca y extraña. Sí. Y yo he visto al señor Feijóo muy enfadado diciendo que si él supiera que estas cosas pasan en política, no se hubiera dedicado nunca a la política. En fin, que Bueno, tiene una posibilidad y es dejarlo. Quiero sí, decir eso que pensé siempre yo. se está a tiempo. Siempre se Eso está a pensé yo tiempo. también por vete a casa, tío. Si te lo llevas tan mal, Claro. no sufras. Bueno, vamos al grano. Bueno, quiero decir, ayer se veían 3 decretos leyes se inician, bueno, dos apartados referidos a directivas europeas también y las primeras enmiendas, en este caso enmiendas a la totalidad de la ley de amnistía, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a ir un poquito por partes, ¿no? La primera idea que yo creo que hay que tener clara y que creo que explica en buena parte lo que ha pasado es que estamos hablando de unos decretos, leyes que el Consejo de Ministros aprobó en diciembre y que ahora pasaba, digamos, de alguna manera a aprobación o a consenso por parte del Parlamento, ¿no? La impresión que ha dado es que no los habían negociado suficientemente, o por lo menos no los habían negociado con todas aquellas fuerzas que, por otro lado, les dan apoyo, ¿no? Como sabemos, la situación del gobierno pues es una situación en la que puedes considerar que tienes 178 votos a favor, que a poco que se produzca cualquier situación, porque la otra parte tiene 171, pues bueno, todo se tambalea, ¿no? De alguna manera, o todo se puede tambalear. Claro, yo creo que eso exige, lógicamente, por parte del gobierno, quizás actuar con una mayor lentitud de la que ellos quisieran, pero informar de las medidas y demás, y bueno, ya se rumoreaba, ya había habido declaraciones por parte fundamentalmente de Podemos y A ver, de que las Emilio, cosas no iban. no sé por qué te estás cortando. Mira eso, si el aparato ese que te proporciona señal está como tiene que estar. Sí, está bien. ¿Está bien? Bueno, pues sigamos, va. Vamos a ver si no pasa más. Bueno, a lo mejor es la tormenta y eso, no sé. Bueno, el caso es que bueno, que eso de alguna manera se ha puesto de manifiesto, digamos también con matices, ¿no? Con matices diferentes, o se puso de manifiesto ayer en el Parlamento. Para entrar en materia, había de los 3 decretos, había un primer decreto que era el que llevan números, como sabéis, el 6/2023, que era aquel decreto ómnibus que afectaba a cuestiones de justicia, de organización del trabajo de los funcionarios, de mecenazgo, etcétera, ¿no? Este decreto salió, aprobado por 172 votos a favor, 171 en contra, ninguna abstención,
Y claro, cuando veías esto decías, pues sumo y los números, ¿no? Y lo que estaba pasando en ese momento es que Junts estaba negociando con el gobierno y de momento lo que hacía era no votar, ¿no? Es decir, que esa amenaza de votar no por parte de Junts, supongo que quizás porque las negociaciones estaban bastante avanzadas desde antes que comenzara el plenario y también durante el plenario, lo que no se produjo es un voto negativo, ¿no? Llegó el segundo decreto, que es el 7/2023, que es el que podríamos decir que que tiene que ver con la conciliación familiar y con el desempleo, fundamentalmente. Era el decreto estrella de Yolanda Díaz. En él había medidas como aumentar el permiso de lactancia a los 28 días y también aumentar el subsidio de desempleo de 480 a 570 euros en la banda, digamos, más baja, ¿no? Ya hacía días que sabíamos que Podemos planteaba que dentro de esas medidas, porque bueno, la tendencia de todos estos decretos es una tendencia que también se hacía en la etapa de Rajoy, ¿no? Es que aunque el primero se le ha llamado el decreto ómnibus, en realidad todos ellos han tenido un mogollón de temas, ¿no? Es decir, no un único tema. Y entonces, dentro de este decreto 7/2023 iba lo que desde Podemos se consideraba una rebaja, que era que a partir de los 52 años la base de cotización de las personas que estuvieran cobrando determinadas cantidades por subsidio cotizaban al 125% con la idea de que tuvieran una pensión superior en vez de al 100%, ¿no? La versión de Yolanda Díaz y la versión de su portavoz, de la portavoz de Sumar y demás, es que en este margen de tiempo, en los últimos años y el tiempo que ha estado Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo, el salario mínimo interprofesional ha subido casi en un 50% y por tanto una cosa compensaba la otra, e incluso el propio hecho de que el subsidio pasara de 480 a 570, es decir, 90 euros más, venía de alguna manera a asumir ese 25%, ¿no? que se eliminaba por otro lado. Bien, en cualquier caso, yo desconozco a estas horas y supongo que estos días nos enteraremos de alguna cosa más si en algún momento la ministra de Trabajo se ha reunido con Podemos para hablar de estos temas, pero está claro que ese ha sido el momento, digamos, más duro, ¿no? Porque finalmente el decreto se ha tumbado o se ha derogado, por decirlo de alguna manera, por tanto, con todas sus consecuencias, por ejemplo, la representante de Sumar hablaba de más de 700.000 personas que van a esperar, bueno, supongo que a que lo vuelvan a presentar y a que lo renegocien de otra manera, pues que van a tener que esperar esos 90 euros de más que recibirían por subsidio, ¿no? Bueno, el resultado fue 167 votos a favor y 176 en contra, que salen de la suma de 171 de la derecha más Podemos. Si quieres acabamos y luego entramos así en los temas estos, o si quieres... ¿Que te refieres a valorarlo ahora políticamente? Sí, sí. O bueno, resúmelos todos y después volvemos a Vale. vale, los otros. Vale, y a los de Junts y demás. Vale, el otro era el 8/2023, las famosas medidas anticrisis, ¿no? Que era esa gran batería en la cual estaba, por ejemplo, el aumento de las pensiones, el aumento de la renta de inserción, ¿no? Del ingreso mínimo vital, los abonos recurrentes para el transporte público, el tema de los desahucios, de que no se podía desahuciar a personas durante el próximo año, y creo, si no me equivoco, que incluso había habido una ampliación a 3 años.
todo el tema de la luz y la calefacción, los impuestos, ¿no?, de luz y gas, la rebaja del IVA de la cesta de la compra o al menos de determinados productos, los impuestos a la banca y a las energéticas, es decir que, bueno, pues era, de alguna manera pienso que era el decreto más interesante, ¿no?, de todos ellos y que más afectaba al conjunto de la población. Ahí en un primer momento hubo una primera votación que dio un empate a 171, ahí seguía Junts sin votar, ni sí, ni no, ni abstención, y luego esa votación se repitió a petición del PP, aunque había gente que votaba de manera, digamos, telemática, pues se pidió que, bueno, esas cosas que suele hacer la derecha de vez en cuando, ¿no?, de os vais a retratar votando y no sé qué, que precisamente yo entiendo que este era el de menos, en el que uno menos se retrataría, ¿no?, a no ser que ellos consideren que todas estas medidas pues son nefastas para la economía. Y además da la casualidad que en esta fotografía, en este retrato, pues algunos medios de comunicación han pasado de retransmitirla porque es un peñazo, por no decir otra cosa, ver ahí durante minutos y minutos, sí, claro. no, es decir, que el retrato no le ha salido muy bien cara al público, ¿no? No, yo creo que no. Bueno, han intentado después, o intentaron, perdón, después tener su minuto de gloria, que fue cuando se volvió a pedir la palabra, entonces la presidenta se la concedió y él dijo, bueno, pues ahora que ha llegado el presidente, por favor que nos explique los pactos a los que ha llegado. Evidentemente la presidenta le quitó la palabra porque le había dicho, ¿es para hablar de esta votación? Bueno. Sí, supongo que se habían dado cuenta que tampoco les iba a salir muy bien, porque al parecer el problema en la anterior votación fue que una de las personas, mi amigo Pisarello, bueno, mi conocido Pisarello, no, se equivocó de alguna manera. Amistades, sí, habéis oído, ¿eh? Habéis oído las amistades. Bueno. Vale, va. En el tiempo que estuvo en el Ayuntamiento de Barcelona, la verdad es que se comportó en muchas cosas, tengo que decirlo. En reconocimiento de algunas personas del movimiento libertario, en apoyo, etcétera. Sí. Bueno, finalmente la votación fue 172 a favor, 171 en contra y esta vez ya Junts votó mediante la abstención, siete abstenciones, ¿no? Siguiendo ahí con esa posición un poco durilla que luego en todo caso si te parece comentamos. Sí, comentamos. Bueno, la otra cosa realmente importante serían el tema de las enmiendas a la totalidad de la ley de amnistía es decir, con documentos alternativos, ¿no?, al documento presentado por el gobierno, que difícilmente podrían responder a la palabra, a la terminología ley de amnistía, porque seguramente sería cómo me opongo a una ley de amnistía, pero bueno, en todo caso, Vox presentó uno que tuvo únicamente sus votos, sus 33 votos y 309 nos, es decir, el PP nuevamente ninguneó a Vox. Y luego presentó el PP, hizo votarlo también de manera voz alta y todo este tipo de cosas, y al final consiguió 171 votos, es decir, Vox sí votó a la propuesta del PP, y 178 en contra, ¿no? En este caso, evidentemente, tanto Podemos como Junts sí que votaron, no se abstuvieron ni ninguna de estas cosas. Y eso sería, bueno, lo más significativo, ¿no?, de la sesión de ayer. Entonces, no sé, valoraciones aquí, pues, claro, el tema de Podemos, yo creo que tiene, así a bote pronto, tiene como... Hubo una crítica relativamente constante por parte tanto de PNV como de Esquerra Republicana, como de BNG, como Bildu, de que el gobierno tiene que dejar de gobernar por decreto ley y de que el gobierno tiene que consultar más y que no puede presentarse con situaciones así porque los gobiernos, es decir, porque los grupos parlamentarios, perdón,
son palabras casi textuales, no están ahí para el servicio del gobierno o para salvar al gobierno en cualquier votación, ¿no? Esos son casi, en lenguaje de este político, trágalas, ¿no? Es decir, esto Claro, es lo que hay, así, bueno, claro. aunque no del todo, pero podría valer. Sí, sí, sí. Quizás la expresión más clara fue, eh, bueno, como siempre, nuestro amigo de Bildu, cuando parodió, no parodió exactamente, sino que utilizó una frase de mayo del 68 de una de las personas más significativas de mayo del 68, que era Ben Said, cuando dijo, nos hemos equivocado muchas veces, pero no de trinchera, ¿no? Y entonces él vino de alguna manera a explicar que evidentemente todo lo que se les ponía delante no era lo que hubieran querido, pero que evidentemente no, en general no había medidas de retroceso y sí medidas que de alguna manera avanzaban y que en todo caso eso, pues para buenos entendedores o entendedoras, pues que ellos preferían, digamos, amagar o esconder determinadas cosas que tenían para no colocarse, por decirlo de alguna manera, en el otro lado, ¿no? Eso fue bastante genérico por parte de todos los, aparte del PSOE y Sumar, que evidentemente no dijeron estas cosas, porque para eso están en el gobierno, sí de los gobiernos que les dan apoyo, con mayor o menor dureza, más dureza por parte de Junts, por ejemplo, que le volvió a recordar que necesitaban los 7 votos, etcétera. Y luego en el caso de Podemos, que en algunos de los apartados ni intervinieron, pero que en otros sí, bueno, de alguna manera, pues que como la explicación venía a ser esa, ¿no? Que ya hacía días que lo habían dicho, que nadie les había llamado, que no se había podido negociar, etcétera. Por parte de la izquierda en general, de manera más dura, evidentemente, por parte de Sumar, pues se les recordó lo que estaban haciendo, se les cuantificó, ¿no? Un poco lo que he dicho anteriormente, pues de esos 700 y pico mil personas que dejarían de tener ese aumento de subsidio, al menos momentáneamente, el tema pues de las parejas que podrían acogerse a esos 28 días, bueno, vamos a ver eso al final si sale de otra manera y cómo sale, etcétera, ¿no? Y yo creo que mientras que yo creo que para mí los motivos son claramente diferentes, ¿no? Es decir, en el caso de Junts, yo creo que Junts, luego hablaremos de otra cosa, de Junts y el Partido Socialista, pero yo creo que Junts tiene ahora mismo una gran necesidad de aparecer, digamos, con un rostro adusto, el que normalmente pone Miriam Noguera, ¿no? Que yo creo que no debe ser así todas las horas del día, porque si no ¿Te sería... refieres a la cara de mala leche que lleva continua? Bueno, me refiero al rostro adusto, he dicho yo. Bueno, Sí, vale, sí, pero para sí. que nos entiendan. Sí, sí, yo la Sí. veo como que está cabreada siempre, sí. Y luego pues lo mismo con el caso de Puigdemont, o cada vez que aparece Puigdemont, ¿no? Este tipo de cosas, este tipo de recordatorios y tal. Claro, aquí hay jugadas que también se dan no solamente en clave estatal, sino que se dan en clave catalana, ¿no? Y ahora voy a comentar una de las cuestiones, ¿no? Voy a entrar así un poco, porque pasaba ayer mismo ya por la tarde. A ver, claro, Esquerra ha ido edificando un discurso que tiene mucho que ver con un cierto posibilismo, con gobernar Cataluña desde el acuerdo, con intentar, bueno, de vez en cuando ponerte más duro, de vez en cuando aceptar cosas y tal, ¿no? Y el discurso de Junts es de alguna manera, pues si es que además, ¿por qué rebajáis? Porque no conseguís nada y tal, y aquí nosotras venimos en un momento dado, planteamos una cosa con una cierta dureza y esto sale y tira para adelante, ¿no? Y cuando digo sale y tira para adelante, y por eso os quería explicar
os quiero explicar lo que pasaba ayer tarde en una televisión catalana, al mismo tiempo que se estaba produciendo todo esto, es que hay un momento, claro, a mí no me salían los números, yo digo, aquí hay gente que no está votando, ¿quién es que no está votando? ¿No? Bueno, ya el 171 me rompió la cintura hasta que me enteré a través de los medios que había sido Pisarello. Pero de 171, claro, no, eso no sumaba. No sumaba lo que... Entonces, bueno, ya empezó el rumor, Junts no está votando porque alguien de Junts, supongo que la misma, la mujer de la que hemos hablado anteriormente, Noguera, estaba negociando, o otra gente, o ella y otra gente, ¿no? Y demás. Bueno, el caso es que de las cosas que parece ser que han negociado, que la iremos viendo, ¿no? Hay una cosa que sí que era clave y que lo habían dicho desde el primer momento. No queremos que se haga este cambio creo que es el artículo 42, pero hablo si es el 43 o el 41, perdonarme, de la ley de enjuiciamiento criminal, porque entendían, y así lo habían explicado, que eso le daba un margen a la cúpula judicial española anti-independentista a llevar casi todos los temas a la justicia europea, ¿no? A dilatar las cosas y tal, ya no únicamente la ley de amnistía, sino cualquier cosa que se produjera como consecuencia de la ley de amnistía. Eso parece ser que se ha conseguido, es decir, ahora mismo no se retira porque no se puede retirar, pero en la negociación que habrá posteriormente se retirará. Y la segunda cosa, aunque he leído varias cosas diferentes, vamos a ver qué queda al final, parece ser que era el que Cataluña se quedaría con toda la gestión de la inmigración, ¿no? Claro, en la visión ayer del tema, sales, entras, no, es que ahora votamos la última vez a las 7:30 o la penúltima y tal, te vas a tomar un algo, pues enciendo la tele y me encuentro un programa de debate de TV3 donde había una gente que se lo estaba pasando muy bien diciendo, coño, y encima se piden inmigración porque no lo van a tener que llevar ellos, porque claro, tú te pides inmigración con todo lo que significa y se lo pasas a Esquerra Republicana, que Esquerra Republicana, es decir, inmigración es probablemente lo que nadie quiere, ¿no? Es un pase de esos que en el fútbol, como se llaman, bueno. Sí, es un pase al contrario, pero directamente, vamos, o sea que es... Entonces, claro, es decir, aquí seguramente que si eso al final se consolida como tal, y no tiene por qué no ser, aquí seguro que no vamos a escuchar a ningún varón del PP de ninguna comunidad autónoma diciendo que yo también quiero eso, ¿no? Y tal. Bueno, lo que ha habido es algún chascarrillo que también ya he leído y tal de la derecha diciendo, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Que los catalanes no van a dejar emigrar a nadie? Bueno, lo típico, ya sabes, ese tema, ¿no? Pero bueno, es la gestión de la inmigración, no el que la gente pueda emigrar o no. Bien, en todo caso es eso, ¿no? Es decir, que en juego, o sea, aparte de la posición esta adusta que he llamado yo, que pueda tener Junts con el PSOE, el recordarle el 151, el no sé qué, el tal, la ley de amnistía, tienes que conceder esto, pues también hay todo un juego que tiene que ver con la situación en Cataluña. O sea, la situación en Cataluña es que está gobernando Esquerra en solitario, que tiene menos diputados que el PSC, es decir, y que no tiene ni una tercera parte de los diputados del Parlamento, con lo cual están gobernando con presupuestos prorrogados y están gobernando pues haciendo alianzas asimétricas cada vez que tienen que hacer. Y aquí prácticamente todo el mundo da por hecho, lo que pasa es que hay, como sabéis, hay gente con un culo bien planchado para sentarse en la silla, pero todo el mundo da por hecho que en algún momento esto va a estallar y que lógicamente va a haber un proceso de elecciones. Por tanto, hay una buena parte de lo que Junts está haciendo que tiene mucho que ver con volverse a resituar como la fuerza mayoritaria del independentismo, como demostrar que hay otra manera de hacer las cosas, etcétera, ¿no? Que son estas retrets que se llaman en catalán, o sea, que te tiro en cara, que te echo en cara determinadas cosas, ¿no?
Y no sé, ¿quieres comentar? En el Sí. tema de Podemos y Sumar y Sí. tumbarle el decreto especial de Yolanda Díaz, ahí hay una lectura que es muy mediática, que me temo que se va a analizar aún más en los medios. ¿Tú cómo lo ves? Es decir, porque en los argumentos de Yolanda Díaz, que los has explicado, bueno, bajamos la cotización para los mayores de 52 que están cobrando subsidio, porque en realidad se le compensa de otra manera porque han subido el salario mínimo, han subido lo que tienen que cobrar en los últimos tiempos y queda compensado. Pero Podemos se agarra a otro argumento y dice que 125 es más que 100. Es decir, que sí, que le quiere. Y el otro argumento es: no me habéis llamado, me estáis ninguneando. ¿Tú crees que es más un argumento político con solidez o una venganza y te vas a enterar a la primera de cambio te doy en todos los morros y toma por lo que nos Como, estás haciendo y nos has hecho un poco, ¿no? sí, como me pides opinión, yo creo que son las dos cosas. Opinión. Sí, Claro. sí, 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 sí. Yo creo que son las dos cosas. O sea, es evidente que la gente de Podemos no se ha ido por casualidad al grupo mixto, es evidente que no es casualidad que no hayan podido consolidar una candidatura en Galicia y que probablemente tampoco lo hagan en otros territorios del Estado. Es decir, por tanto, hay una parte, digamos, política que está ahí, que es marcar perfil propio, ¿no? Es decir, hay una valoración, yo creo que hay una valoración, parece que mayoritaria. Otra cosa es cómo se haya conseguido esa mayoría, ¿eh? Si antes se ha tenido que ir mucha gente, si se va mucha gente, no lo sé, no lo conozco suficiente. Es decir, hubo informaciones al principio de la crisis y tal, pero luego no, bueno, ha habido lo de Asturias también, aparte de lo de Madrid y tal. Pero está claro que parece que hoy, por lo menos quien lleva las riendas de Podemos, tiene claro que debe marcar un perfil propio, muy claramente. Y ya no solamente un perfil propio con respecto al PSOE, que yo creo que eso les puede preocupar menos, quizás les preocupaba más cuando eran Unidas Podemos, pero lo que creo que les importa es marcar un perfil propio respecto de Sumar. Es decir, un poco en la misma especie de parodia que hacíamos antes de Junts con respecto a Esquerra, veis, andáis ahí 20.000 reuniones para aquí, para allá, no sé, aceptando, venga, recibís al rey, lo otro, lo de la moto, y al final conseguís tal. Y nosotros nos ponemos aquí con el morro así, decimos, pues te faltan 7 votos y lo sacamos, ¿vale? Que no es exactamente así, porque si miras lo que se ha conseguido desde un lado y lo que se ha conseguido desde otro, es completamente diferente. Y además porque hay otros. Pero yo creo que en el caso de Podemos y Sumar, de Podemos con respecto a Sumar, estamos un poco en lo mismo. Es decir, la idea de Podemos, yo creo que es, o de la dirección de Podemos, es echar a Sumar o hacer ver, como imagen pública, Sumar más hacia la socialdemocracia de lo que puede ser Sumar, ¿no? Es decir, demostrar de alguna manera que son un socio necesario del PSOE o una muleta necesaria del PSOE, pero que en realidad lo que están aguantando es un social liberalismo, ¿no?, que representa el PSOE, y que entonces pues que no veníamos a saltar los cielos para quedarnos con esta cosa, ¿no? Y luego, la segunda parte, pues es evidente que yo creo que, vamos, que se deben haber ido de juerga, porque claro, está claro que tampoco conocemos todas las interioridades, ¿no? Tampoco da la impresión pues que la elección de representantes de no sé qué y de no sé qué se haya hecho teniendo muy en cuenta la opinión de Podemos, y ahora no hablo únicamente del caso de la ministra, ¿no?, o de la posible ministra, sino en general, portavocías, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que llevan desde mucho antes de la creación de Sumar, llevan un tiempo de una tensión muy fuerte,
pues que ahora mismo pues se la han devuelto, ¿no? Le han dicho, pues mira, chica, pues te vas a quedar sin tu decreto, ¿qué le vamos a hacer? Y además, como tenemos un argumento que en principio es un argumento que se le puede explicar a la gente y tal, ¿no? Evidentemente sumar va a contrarrestar, de hecho lo hizo ayer en el Parlamento y supongo que lo va a hacer en los próximos días, ¿no? Y bueno, y si además ahora pues la patronal se va del pacto del incremento salarial, pues ahí se van a poner todavía más, ya habían amenazado, ¿no? Que si se iban, que el gobierno estaba en el 4, pero que si se iban se subía al 5 y tal. ¿Te Bueno, refieres al salario mínimo? al salario mínimo, sí, sí, Mm, perdón, que a veces yo me lo sé y ya, y ya lo vale. explico así. Entonces yo creo que a la parte de la vendetta personal a mí me da la impresión, me huele, lo que pasa que es simplemente opinión, que tiene también bastante que ver, ¿no? Es decir, un poco por la manera de la no intervención, por otras maneras, más hablar con los medios, ¿qué tal? Aunque, vuelvo a repetir, tendríamos que conocer muy a fondo el tema como para saber si realmente se les ha consultado en algún momento, pues llevaban semanas diciéndolo, si alguien, aunque sea para decir no, se ha sentado y ha dicho, mira, es que te demuestro esto económicamente, ¿sabes? Como estamos subiendo de tal, entonces no, bueno, ese tipo, ¿no? No hay más pelas o no podemos gastar más dinero y entonces, pero esta gente no va a salir descompensada y tal. Suponiendo que eso sea así, que yo no lo sé, o sea, simplemente sé los argumentos, pero por supuesto me falta tener una información técnica con datos de cuántas personas afectan, cómo es, qué porcentaje de eso entre los 52 y los 60 y pico, bueno, que hay ahí cálculos que son un poquillo complicados, ¿no? De entrada, lógicamente, es un poco lo que tú dices, es decir, 125% es 125% y 100% es 100%. Eso es bastante claro, ¿no? Pero ya te digo que un cierto regusto a V de venganza, yo creo que ahí estaba, ¿no? Que ahí parecía verse, sí. Bien, como se seguirá hablando de esto, a lo mejor aún nos Mm, queda tiempo para ver cosas parecidas. ¿Quieres que pasemos a sí, ampliar lo de Junts, el PSC, sí. Cataluña, para fuera, los que estamos fuera de Cataluña y no seguimos la política tan de cerca de Cataluña, pues nos enteremos más de más datos y cosas que suceden en Junts y el PSC, el Partido Socialista Catalán? ¿Se quieren o no se quieren? Bueno, es que yo había Mm, buscado información y había preparado esto un poco en función de lo que me imaginaba que podía pasar, que al final podría ser que, bueno, ahí estaban las tres opciones, evidentemente, la de que votaran que no a los tres decretos, eh, cosa complicada, pero bueno, podría estar ahí, porque en todo caso podían votar que no a aquel que se sentían afectados, pero también decían que bueno, que había, luego salía ese típico razonamiento de la invasión de competencias, ¿no? Que es una cosa que siempre puedes decir, es que lo dice hasta Ayuso, con que imagínate si eres de Junts, que es lo que no puedes decir, ¿no? O lo dicen, por ejemplo, en Galicia, en estos momentos por el otro tema que vamos a tratar. Entonces, pues dije, pero o sea, a mí me suena que esta gente... Y entonces empecé a buscar información y bueno, pues hay información que supongo que, no, que os sorprenderá, ¿no? Que es, por ejemplo, eh, que Junts y el Partido Socialista, o el PSC en este caso, gobiernan conjuntamente en 42 ayuntamientos en Cataluña. Conjuntamente. Conjunto, en Sí, coalición. sí, en coalición, a veces con presidencia o con alcaldía, perdón, del PSC, a veces con alcaldía de Junts y a veces con 2 años y 2 años. Y en algunos casos a esta alianza pues se le une a alguien más, ¿no? En menor caso. No son alcaldías pequeñas, es decir, quizás la más significativa es la de Sabadell, ¿no? Que es una de las grandes ciudades de Cataluña. Y luego pues hay otras como Lloret, otras de Girona, otras de Tarragona, bueno, que son alcaldías de localidades significativas. Y bueno, pues ahí están. Ahí Es decir, están
haciendo... Gobernando juntos, PSC Gobernando y juntos. Junts. Sí, sí, sí. Vale, vale. Y No, bueno, y hay alguna frase que he pillado buscando información sobre esto muy significativa, ¿no? Como que alguna persona de Junts ha llegado a decir a los medios de comunicación: nos sentimos más cómodos a nivel, en temas económicos y de gestión, lo digo textualmente, con el PSC que con Esquerra, ¿no? Ajá. Bien, bueno. Ahí dejamos la primera parte. Entonces, voy a la segunda parte. En Cataluña hay 40 y algo, 40 y pocos en todo caso, con 6 comarcals, ¿no? Que es otro que yo creo que deben existir en otros lados, pero bueno, en Cataluña, como el tema de la comarca tiene una gran importancia, es una división, como si dijéramos, más propia, pues ahí se establecen unos consejos en el cual hay una serie de políticos o de personas políticas que, bueno, que tienen un cierto mando en plaza para las cuestiones comarcales y tal. Están, digamos, por debajo de las diputaciones, pero por encima de los ayuntamientos en cuanto a la gestión de determinadas cosas, como pueden ser, pues yo qué sé, los residuos o otro tipo de cosas, ¿no? Además, ayudas a la educación, etcétera. Bueno, que tienen una significación. Pues de los 40 hay 12 que comparten, es decir, un porcentaje importante, ¿eh? Uno de cada 4 consejos con 6 comarcales en Cataluña, un poquito más de uno de cada 4, están gobernados conjuntamente por Junts y el PSC, ¿vale? Y en todas las, vamos a llamarle provincias, ¿no? Porque daría la impresión de, bueno, en Girona, pues no, porque es más así, pero no, en todos los lados, ¿eh? En todos los territorios de diferentes provincias. En cambio, por ejemplo, en las diputaciones, pues de 4 diputaciones, en 3 hay alianza PSC-Esquerra Republicana, que parecería más lógica, y en el caso de Girona gobiernan Esquerra Republicana y Junts, pero que es una minoría, es decir, es una frente a 4, ¿no? Es decir, el tema de la unidad del independentismo, pues en estos momentos está, vamos, en horas bajas, no bajísimas. Está hecho unos zorros todo eso, ¿eh? Exactamente, está hecho unos zorros, y con ellos nosotros y nosotras. Y luego la parte más que llevaría en estos momentos a especulación, pero que a mí me parece muy interesante, es Barcelona. Porque, bueno, Barcelona, como sabéis, está gobernada por el señor Collboni del Partido Socialista, El ayuntamiento. pero el ayuntamiento, pero no fue el más votado fue Trias de Junts, y luego por un pacto entre comuns, por un lado, el PP y de tal, le dieron la alcaldía al PSOE, de aquella manera, te la damos para que no la coja Trias y tal, pero es que resulta que han pasado varios meses y el señor Collboni no acaba de poder hacer unos presupuestos porque evidentemente necesita por lo menos a 2 partidos y la abstención de algún otro, o a 3, y resulta que, bueno, cada día nos desayunamos con que con la gente con la que más cerca están es con Junts. Es decir, cuando todo el mundo pensaba que la lógica, un poco por lo que había a nivel del gobierno, a nivel estatal y todo lo demás, la lógica era que el PSC pactara con los comuns y con Esquerra Republicana, que había quedado como cuarto partido, pues las noticias que recibimos, porque eso sí lo están pactando, bueno, como se tienen que pactar las cosas, ¿no? De una manera silenciosa y demás, sin hacer muchas cosas. Pero bueno, el señor Collboni y el señor Trias, que sacó más votos que él y que se cabreó como una mona cuando le quitaron la alcaldía, Me se acuerdo de están... aquello que los mandó a todos a tomar. Eso, sí. No, Trias parece que se retira, Sí. eso es lo que ha explicado, que se retira, pero que él llega hasta el final de este pacto o lo que sea, o no pacto, ¿no? Bueno, entonces son estas cosas curiosas, ¿no? Porque lo digo porque para que
para que tengamos en cuenta que a veces, bueno, que la mayoría de políticos profesionales y de la actualidad tienen una parte actoral bastante importante, ¿no? Y entonces, bueno, este enfurruñamiento, esta manera de aparecer, pues resulta que es diferente si vas al Parlamento en Madrid y entonces haces un determinado papel, o si estás en Barcelona, que entonces haces otro. Hay lío dentro de Junts por ese pacto, de tal manera que parece ser que habrá, si se llega a ese pacto, habrá una consulta a las bases, ¿no? Porque Trias había dicho, y esto lo decido yo y lo decido yo. De hecho, la candidatura no se llamó Junts. Si se hubiera llamado Junts, probablemente hubiera tenido muy pocos votos, ¿no? O muchos menos, como tuvo la anterior vez, sino que era Trias per Barcelona. Y entonces, bueno, pues él quiere seguir ahí mandando y decidiendo en qué se ponen de acuerdo. Pero sí, son estas cosas, es decir, Junts y el PSC, por ejemplo, en Barcelona se pueden entender más en que hay un exceso de zonas verdes, de zonas de estas de tal, de no sé qué, de lo que hizo Colau, y por tanto se entienden. Pueden estar más cerca en aspectos como qué hacer con los cruceros, qué hacer con los pisos turísticos, ¿no? Aunque no sea de permisividad total, pero sí, vamos, Más lasa que la sí, sí, señora. sí, que yo quede bien con mi gente y que tú no quedes mal con la tuya, ¿no? Que son los que ganan con esto. Entonces, Los dos, sí. y exactamente, y ganamos, ¿no? Entonces, claro, se dan unas cuestiones que son muy singulares, pero muy singulares. Por eso digo que aquí hay una parte muy importante de puesta en escena, que no realmente eres mi enemigo a muerte del alma y no sé qué. Evidentemente, si se pueden desbancar, se desbancarán, pero bueno, así está un poco la situación, y me parecía importante cuando iba leyendo, ¿no?, esta semana con respecto al tema, digo, voy a buscar aquí qué pasa, porque a mí me suena que esta gente está gobernando en muchos sitios juntos, y vamos, que sí que salen, que están gobernando juntos. Y con una cierta estabilidad, además, o sea que, en algunos casos. Interesante, porque muchas veces fuera de Cataluña toda esa información política en los medios estatales que se elaboran en Madrid, pues entrar en detalles, Sí. y en la letra menuda no lo hacen, y nos quedamos en la brocha gorda de la política, Sí. ¿no? Bueno, por eso a lo mejor Feijóo dice que es que no me sale, es una frase genial, ¿eh? Si llego a saber esto, no me dedico a la política. No vengo, si lo sé, no vengo, ¿no? Es como aquella de no soy presidente porque no quiero, ¿eh? Pues Efectivamente. ahora, segunda parte, si lo llego a saber, no me dedico a la política. Bien. Bueno, yo creo que eso, es decir, lo que he explicado de alguna manera también nos mostraría que yo creo que ellos y ellas, la gente de Junts, está potenciando una imagen de sí mismos, por lo menos ante el panorama de los grandes medios, lo que puede ser el Estado español y tal, como lo que te he dicho antes, ¿no? Muy, muy adusta, muy poco dialogante y no sé qué. Y en cambio, la manera como se comportaron ayer nos demuestra otra cosa, ¿no? Nos demuestra que, claro, llega un momento que empiezan a negociar, o que negocian de manera más intensa que han negociado anteriormente, porque les dicen, oye, nosotros con esto no vamos a seguir. Y pasan 2 votaciones sin presentarse, ¿no? Es decir, que ahí hay un momento, vale, pues, venga, pues te doy otra hora, pues te doy otros 30 minutos, a ver dónde. Claro, estamos. Probablemente hay una gran cantidad a través de lo que os he explicado, hay una cantidad de interconexiones que seguramente que también han funcionado en eso, porque no pensemos que cuando se hace una cosa de estas solamente negocian los líderes y tal, ellos vienen a rematar la jugada. Pero previamente hay una serie de llamadas y de cosas de, oye, ¿cómo vamos a hacer esto? Que, coño, hemos gobernado juntos, que vamos, que ya sabemos, que seguro que sí, que yo te aseguro que los míos lo hacen porque si os lo han dicho. Bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Que forman parte del entramado, de todo el entramado
bueno, que tampoco yo me voy a llevar ahora las manos en la cabeza como un Núñez Feijóo, como si no supiera que estas cosas pasan, y sobre todo, y menos él, ¿no?, que se dedica a esto. Pero bueno, que está ahí, no es ni malo ni bueno, es simplemente para de alguna manera mostrar que no hay bueno, que no sé por qué todo el mundo tiene una intención, o la mayoría de representantes políticos tienen como una intencionalidad de hacernos creer en una especie de honra o de virtud o de camino recto, que luego sabemos que eso en la realidad es bastante más complicado, ¿no?, más complejo, y sobre todo es más fácil si tú estás en una postura muy alternativa al sistema en el que estás, que no precisamente si no estás en una postura alternativa, y por lo tanto el propio sistema te va a ir obligando a aceptar determinadas cosas, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que hay ahí como una intencionalidad de hacernos creer que estamos ante personas muy firmes, muy convencidas ideológicamente y tal. Me imagino que la frase de Feijóo, de Núñez Feijóo, tenía que ver con esto. Alguien le dijo, oye, di esto, que ya verás tú qué bien. Pero claro, verás qué titular. Claro, pero que queda fatal para alguien que ha sido presidente de Galicia, sí, creo que 4 veces, y que quiere ser presidente del gobierno español. Pues evidentemente, si es así. Pero estas son las cosas que nos pasan, ¿no? Si es así, seguramente que también por necesidad, pues yo me quedo con la frase de Pedro Sánchez. Es decir, yo no quería hacer esto, pero he llegado aquí, he contado y he dicho, pues esto es lo que hay que hacer, ¿no? Y vamos a hacer de la necesidad virtud, ¿no? Que decía. Que yo creo que es lo que pasa en la mayoría de casos, ¿no? Y que nos podemos remontar, y nos remontamos pues a aquellos momentos en que alguien que era profundamente anti cualquier cosa que no fuera el Estado español decía que leía poesía en catalán por las noches y que tal, y que sabía alguna canción, y bueno, este tipo de cosas que claro, al final no son creíbles. No son creíbles. Es decir, lo que es creíble es lo otro, que tú te encuentras ante una determinada situación y a ver, no es un trágala absoluto, ¿no? Pero sí que has de bandear y bueno. Vale, entendido. Nos quedan pocos minutos. Nada. Pues Es para hacer una broma, si quieres. Pero bueno, pues háblame de las boliñas. No, háblame tú. No, tú eres el que yo no sabía ni que estaba el palabra por ahí. Sí. O sea, con los pellés y con todo claro, eso. pero hombre, es que tú no sabes que el PP de Galicia ha pasado de la plastilina a las boliñas. ¿No te habías enterado? Las boliñas no lo había oído. Pues ha sido del señor Rueda eso. Vale. En una entrevista, por eso lo he sacado, porque alguien luego vas leyendo tweets y cosas de estas, y alguien en plan cachondeo ha dicho las boliñas que tienes tú, tío. o bolazas. Sí, a otras bolazas, ¿no? Sí, él en una de estas entrevistas que ha tenido últimamente, pues llegó a decir que bueno, que son unas boliñas que hay ahí, ¿no? Bueno, ahora un poquito más en serio, ¿no? Parece que volvemos a estar en una cosa que por desgracia se parece bastante a lo del Prestige, y donde, bueno, yo creo que es una desgracia para Galicia, por lo que se ve, ya no solo para Galicia, ya ha llegado a Asturias, ha llegado a Cantabria y va a seguir, ¿no? Y bueno, se me ocurren 2 cosas fundamentalmente que probablemente alguien más haya dicho, ¿no? La primera es ¿por qué se ha producido eso? Es decir, ¿y por qué eso se puede producir? Y será complicadísimo, igual que pasó con el Prestige, que haya ningún tipo de responsable ya no en el plano económico, ¿no? Es decir, que compense eso, a pesar de que parece ser que la empresa ha dicho que sí, que están dispuestos y tal. ¿Por qué? Pues porque tenemos ahí un barco que hay 4 nacionalidades. Yo ahora mismo solo me acuerdo de 3, pero el barco tiene bandera de Liberia, está radicado, si no me equivoco, en Panamá. El que inició el tema es alemán.
El armador es alemán. El armador es alemán. El barco bandera de Nigeria, el fabricante es polaco, de y Liberia, destinadas a otro país que ahora no lo tengo delante. Sí, Es decir, vale. hay un mare magnum ahí sí. Claro, entonces, bueno, ese es uno de los problemas que no entiendes, además con todo lo que ha pasado. Es decir, que no entiendes, en primer lugar, porque parece que a todos los países, especialmente a los occidentales que conocemos más, les preocupa mucho el tema de las drogas, el comercio de personas, el no sé qué. Bueno, yo creo que hay un no control o un no control intencionado de las autopistas del mar, ¿no? Y bueno, pues entonces pasan estas cosas, es decir, que alguien puede cargar pellets de estos y se le va porque no está bien armado el tema, por lo que sea, se le va, se cae en una costa y empiezan a salir, pues parece, no sé, no quiero exagerar, pero que había una exageración de sacos, Sí. miles, me parece, de Sí. sacos, ¿no? Que estarán por ahí, que el mar llevará de un lado para otro, pero que seguramente, por desgracia, irán hacia la costa portuguesa y española, me imagino, del noroeste y tal. Y bueno, y ahí tenemos un problema, es decir, ni Unión Europea ni leches. Es decir, ahí me imagino que a última hora, parece que ahora está interviniendo la Fiscalía de Medio Ambiente. Probablemente esa fiscalía lo llevará a un juicio en España, que vete a saber contra quién, si se encuentra alguien al que traer para sentarse allí, y luego la justicia europea, pues me imagino que va a hacer 3/4 de lo mismo, ¿no? Esa es la primera cosa que me parece brutal, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando sale una noticia de estas o de otro tipo, de no, pero hay unas reuniones internacionales para que... No hay ninguna reunión internacional porque sabemos que por transportar esto de esta manera se gana muchísimo dinero y hay unos intereses creados detrás brutales que, bueno, igual que no se controlan determinadas cosas, estas tampoco, ¿no? Y luego el otro tema, sí, perdona, querías decir algo. No, solo... No, y el otro tema que también es preocupante es pues eso, es cómo se hace política de esto, política de la más rastrera, ¿no? Y tú peor, y tú yo no lo sabía y no me lo dijiste, que sí, que os enterasteis el 13 de diciembre y que no habéis hecho nada y que no sé qué, y bueno, y todo esto, y no sé, es decir, es muy penoso. O sea, yo no creo que los dos gobiernos tengan la misma responsabilidad, por supuesto, ni mucho menos, pero que es absolutamente penoso y sobre todo yo creo que es más penoso cuando vemos esas imágenes de mariscadoras, de pescadores y pescadoras, o las imágenes que estamos viendo ahora de voluntariado en las playas. Por Dios, es que eso es, o sea, que muy bien por el voluntariado, pero vamos, que Galicia, por un lado, en la Xunta no haya sacado ahí material en condiciones para empezar a trabajar eso. Es que no lo tienen, a lo mejor no tienen A lo mejor material. ni lo tienen, no, a Porque pesar de lo que les pasó. eso es, una de las acusaciones que también están por ahí es que a pesar del Prestige no habéis aprendido nada, no tenéis Nada. protocolos, no No. sabéis qué hacer, lo seguís haciendo mal, tardáis, intentáis ocultar. Claro. No se ha aprendido, ¿no? Y luego está, pues, por ejemplo, yo creo que una de las cosas más delirantes de eso es ese informe que el señor Rueda dijo que era un informe muy documentado, que lo habían mandado a una empresa privada. Pues dices, ¿pero por qué? A una empresa privada, se supone que tendrás biólogos y tal, que trabajarán en alguno de los servicios de la Xunta de Galicia, ¿no? Lo mandas a una privada para que te haga un informe que es el que quieres, que tiene una página y media, ¿me entiendes? Ad hoc, y que dice que no son peligrosos. Entonces, claro, te empiezan a salir científicos tanto de aquí, o científicas de aquí, como de todo el mundo, diciendo, hombre, pero sí, esto es altamente contaminante, es muy peligroso. Bueno, han aparecido también fotos de peces con toda la boca llena, que parece ser que no son de aquí, pero que bueno, que sean... Es una face, sí. Sí, pero bueno, que ha pasado en otros lados, es decir, que es una posibilidad, y que me imagino que la gente en Galicia, con el marisco y todo lo demás, pues no estará muy contenta, y con los pescadores. No, pero claro,
empiezas porque no me voy a meter con el del barco, no voy a decir nada porque a ver si ahora los productos de la Mar de Galicia, que son súper cotizados, van a tener un problema. Y mientras tanto ahí estás, y ahí estás, y ahí estás. Y bueno, ya la última, que al final hacen la norma número 2, porque al principio tenían la número 1 y por tanto el gobierno central no podía intervenir, hacen la 2, pero le dicen, no, pero tú solo en el mar. O sea, tú no te vengas aquí. Y los No me tienes que vengas aquí. resolver en el agua. Claro, no vengas aquí con el ejército a tal. Bueno. Y han pedido incluso ¿cómo se llama? Un submarino para intentar llegar a donde están, en caso de que sepan dónde están los containers que se han caído. Sí. Bueno, decirle, te pedimos ayuda, pero en cosas que son en cosas que son chungas, y a ver si sacas algo de ahí, ¿no? Cuando en realidad, pues bueno, pues se podría estar no tener esa soberbia, haber pedido ayuda desde el primer momento, decir, pero no solamente al gobierno central, sino a los gobiernos de Asturias y Cantabria y País Vasco, que no sé si están mejor en ese aspecto, quiero decir, a todo lo que tengas a mano, ¿no? Porque evidentemente estás ante una situación como la que estás, pero claro, esto es un poco lo que da de sí. Bien, pues seguiremos teniendo noticias, porque este tema se va a alargar y, como se dice ahora, la palabra hipérbole informativa es importante por el tema de las elecciones y, claro. se van a acoger a ello los políticos y los medios afines también en un sentido o en otro, ¿no? Vamos a verlo mucho. Bien, tenemos que acabar, Emily. Muy bien, Porque pues lo nada. queríamos hacer cortos y casi nos salimos. Bueno, es que es así, es lo que tiene la improvisación. Bueno, no es exactamente la inspiración. No. Hay días más inspirados, sí, lo he dicho mal, hay días más inspirados y otros menos. Bueno, se te ha visto documentado. Bueno, sí, siempre procuro, no hablar por hablar. Si puedo, porque para eso ya tenemos por ahí a mogollón de gente haciéndolo en los medios y encima cobrando. Y cobrando más, quiero decir. Cobrando más que tú también cobras, y ya llevas muchos días de convenio y tal. De convenio. Bueno, la semana que viene más, ¿vale? Sí, ese rabito que alguien verá pasar es de mi gatita. Tienes la pinta de que es un gato, sí. Es mi gata Sol, que ha venido a saludarme. ¿Es gata? Es gata y se llama Sol y es preciosa. Sí. Está muy bonita. Muy bien. Es muy cariñosa. Sí, ya. Venga. Reclama tu atención. Sí. Vale. Un abrazo. Un abrazo. Mucha hasta salud. La próxima. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué? Espera, que aún no ha podido parar esto, ¿no? Joder, ¿qué pasa hoy? La gata está chupando cámara. Aquí y está no chupando cámara. Sí. Con lo guapa que es. ¿Sol? Espera a ver si lo logro. No sé. Esto me ha pasado pocas veces. Bueno, lo logro radicalmente, que es la manera de pararlo. Hasta la próxima, Emily. Hasta luego. Hasta luego. Salud. Salud. Salud.